libro del profeta Oseas. Libro del profeta Oseas. Es el primer libro de los profetas menores. O sea, después de Daniel. Después del profeta Daniel empieza un libro que tiene 14 capítulos, que se llama Oseas, profeta Oseas. ¿Me dicen amén cuando lo hayan encontrado? Amén. Solamente 2, sigo esperando. Amén, 3. ¿Hay más que ya tienen Oseas? Amén. Ah, bueno, ya como que nos animamos. Ahora sí. Cámara. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblai, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebrantaré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhamah, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhamah, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Amén. Gracias, pastora. Bueno, el profeta Oseas es uno de los profetas antes del exilio, contemporáneo con Amós, contemporáneo con Isaías, profeta en varios reinos del sur y profeta del norte en el reino de Jeroboam. Tal vez para usted esos nombres sean muy complicados, no los aprenda, no los memorice, pero igual están ahí en la Biblia y usted los va a tener en cuenta. Oseas está viendo un problema muy delicado en el reino del norte, que son las 10 tribus que se separaron del resto del sur, de Judá y de Benjamín. Está viendo mucha idolatría, demasiada idolatría. Está viendo mucha adoración a Baal, el dios Baal, dios falso. A tal punto que el pueblo de Israel pensó que Baal y Jehová eran los mismos. Como muchas veces vemos hoy en nuestros tiempos, que hay gente que piensa que Dios, el Dios de los cristianos, es el mismo Dios de los musulmanes, es el mismo Dios de los católicos, es el mismo Dios de los brujos, es el mismo Dios de los budistas. Bueno, esa confusión existía en el tiempo de Oseas, como la existe hoy. Gente que no tiene una identidad clara de quién es Dios y cuál es su Dios. Entonces dice: todas las religiones son iguales, todas las religiones son buenas, todas las religiones adoran a Dios. Pero resulta que no. Hay un solo Dios verdadero.
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hay una sola iglesia, y no voy a decir que es la nuestra. La iglesia de Cristo es mundial, es universal, es invisible, y solo Él la conoce. Amén. Usted debe ser parte de esa iglesia. Supongo yo que somos parte de esa iglesia por la fe en Jesucristo. Pero la iglesia la conoce solo Dios. En los templos puede venir muchas clases de personas, pero la iglesia de Cristo es invisible y solo Dios la conoce. Por supuesto, usted debe decir, yo soy de Cristo. Amén. Y cuando usted dice, yo soy de Cristo, está diciendo, yo soy la iglesia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. El caso, mis amados queridos, es que Oseas está mirando mucho crimen, mucha rapiña, y como es llamado por Dios, empieza a predicar. Y empieza a predicar con cierto dolor y cierta violencia. O sea, porque él está preocupado. Pero sabe, cuando estaba haciendo este estudio, entendí algo muy precioso. Y es que nosotros los predicadores tenemos que calmarnos, relajarnos. ¿Por qué? Porque uno, al ver la condición del mundo, la maldad existente, que a lo bueno le digan malo y a lo malo le digan bueno, que la mentira se vuelve en verdad, pues uno, conociendo la palabra de Dios, uno tiende como a angustiarse. Y lo que he aprendido con este profeta Oseas y su libro es que los pastores, los predicadores, los maestros de la palabra, los hermanos de la iglesia que evangelizan, debemos mantener la calma, porque Dios, a través de este libro, nos quiere enseñar que Él es justo y que también es misericordioso. Amén. Que Él comprende la maldad, pero que también tiene un amor ilimitado. Y así se llama el mensaje de esta tarde. Amor ilimitado. Gloria al Señor. Ahora, amor ilimitado no lo tiene el hombre. Usted ni yo tenemos amor ilimitado. Amor perfecto no lo tiene usted, no lo tengo yo. Porque la mente caída, la naturaleza caída del hombre, le ha dado un vuelco a la palabra amor y la ha convertido en sexo. Y creen que el amor es sexo. Otros la han convertido en servicio, en beneficios. Entonces, si alguien me hace un favor, yo lo amo. Pero si alguien habla mal de mí, yo lo odio. Si alguien me sirve, yo lo amo. Pero si alguien es indiferente, entonces yo también soy indiferente. Ese no es el amor de Dios. Ese no es el amor perfecto. Ese es el amor humano, que es un amor limitado, un amor egoísta, un amor interesado, un amor en algunos casos perverso. Entonces, no vamos a hablar del amor humano, que es imperfecto. Vamos a hablar del amor divino, que es perfecto. Dios tiene, o es el único que tiene la capacidad de amarnos incondicionalmente, de amarnos ilógicamente. Entonces, Oseas tenía que comprender algo. Él tenía indignación, él tenía molestia, él estaba angustiado por el pecado del pueblo, pero él tenía que conocer que Dios no es solo justo, también es amor. Y que Dios no solamente tiene amor, Dios es amor. Y eso es importante que usted lo entienda, porque usted puede tener amor, pero Dios no tiene amor. Dios es amor. Toda su esencia, toda su sustancia, todo su ser irradia amor. Y el amor de Dios invade
todos nuestros corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Oseas tenía que vivir esa experiencia del amor de Dios. Y Oseas tenía que comprender exactamente, para convertirse en un buen predicador, qué sentía Dios ante la infidelidad del pueblo. ¿Qué sentía Dios ante la traición del pueblo? ¿Qué sentía Dios ante el adulterio del pueblo? Porque aquí Dios está hablando de un adulterio no solo físico, sino está hablando de un adulterio espiritual. ¿Y cuando el hombre adultera contra Dios? Cuando adora un ídolo, cuando adora una imagen, cuando adora un hijo, cuando adora un esposo o una esposa, cuando adora un trabajo, cuando adora el dinero, cuando adora el placer. Ahí el hombre, cuando se vuelve un adorador de dioses falsos, está adulterando contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios a usted lo considera su esposa. Y si usted adora a otro Dios que no sea Él, usted se convierte en una persona infiel para Dios. ¿Y qué le pasa a Dios con esto? Le duele su corazón. Le duele su ser más íntimo. Alabado sea Jesús. Pero Oseas tenía que comprender esto. Entonces Dios le llama a Oseas y le dice: Oseas, necesito que comprendas algo y que me conozcas mejor. Y para eso necesito que te cases. Y necesito que te cases no con una mujer cualquiera. Necesito que te cases con una mujer que se va a prostituir, que se va a convertir en una prostituta. ¡Wow! ¡Qué referencia para un joven profeta que está luchando por predicar santidad! Necesito que te cases, pero que te cases con una mujer que se va a prostituir. Y por eso leímos ahí el versículo 2 que dice: ve y búscate una mujer fornicaria, una mujer prostituta, una mujer que tenga hijos de prostitución. Y Oseas, me imagino yo, pero ¿para qué y por qué? ¿Por qué Dios me pone esa prueba? Pero en el camino, Oseas comprende cuál es la metáfora, cuál es la enseñanza, qué es lo que Dios le va a enseñar para que él se convierta en un gran profeta de aquel entonces, para que él se convierta en uno que proclama exactamente la verdad de Dios. Y entonces busca a esa mujer y encuentra a Gomer, una jovencita, hija de Diblaim, y la pide por esposa. Tal vez Oseas dice: ¿qué me van a dar a mí a Gomer si yo soy un pobre profeta que no consigo ni para el desayuno? Pero sorpresa, Diblaim le entrega a Gomer por esposa a Oseas. Y se casan. Y son felices. Y tienen una vida de amores y de intensa pasión. Y tienen el primer hijo, Jezreel. Ese nombre se lo coloca Dios a su primer hijo, Jezreel, que no era un nombre bonito, porque ahora Dios le va a través de sus hijos a enseñar cómo es que Dios está obrando, cómo es que Dios está sintiendo y cómo es que Dios va a obrar. ¿Por qué? Porque a veces uno habla y habla y habla y la gente no escucha. Porque a veces uno predica, pero la gente está pensando en todo menos en lo que está el pastor predicando. Se está elevando por allá, se va y a veces no sabe lo que el pastor dice, y si uno le pregunta qué predicó, no sabe de qué predicó, porque
el enemigo está ahí para robar la semilla, para quitar la palabra. Y eso se llaman distractores. Como a Oseas no lo escuchaban, entonces Dios ahora le da 3 hijos, que cada hijo que recibe el nombre directamente de Dios lleva un mensaje para el pueblo de Israel. El primer hijo es Jezreel, y ese hijo quiere decir: no puedo soportar más, no puedo, te castigaré, no puedo perdonar más. Es un nombre que es como si le pusieran el nombre Judas o le pusieran el nombre Caín. Es un nombre que está hablando de juicio, hablando de castigo. Jezreel, la tierra donde fue ajusticiada Jezabel y Acab y toda la familia de Acab. Esa fue la tierra de Jezreel. Fue la tierra donde Dios castigó a Jehú por causa de la sangre de Acab y su familia. Estaba anunciando Dios a través de su primer hijo y su nombre Jezreel, el juicio y la forma en que Dios se sentía por el pecado del pueblo. Luego viene un segundo hijo, ya es una hija, que es Lorami. Esa también es de que no te puedo soportar, que no voy a tener más compasión de ti. Y luego viene otro hijo, que es Loami, que es: tú no eres mi pueblo, tú no andas conforme a mis palabras. Esos 3 hijos de Oseas estaban predicando en su propio nombre todo lo que sentía el Señor en su corazón por su pueblo, y todo lo que sentía el profeta Oseas por el pueblo que no obedecía la palabra de Dios. Pero deténgase un poquito acá. Voy a entrar en razón. Voy a entrar en la historia ahora sí. Según el libro, según el profeta, Gomer se empieza a cansar de la pobreza y de la frustración del profeta. Y Gomer empieza a mirar hacia afuera y empieza a mirar a otros hombres. Y entonces ve a un hombre que le ofrece lo que Oseas no le puede ofrecer, que le ofrece mejor comida, mejor vestido, mejor calzado, mejores fiestas, y Gomer decide separarse o prostituirse y separarse de la vida familiar. Hasta el punto que un día deja una nota en la mesa para decirle a Oseas, cuando regrese de predicar la palabra: me cansé, Oseas, me cansé del hambre, me cansé de la pobreza, me cansé de la frustración y de la persecución, me cansé de promesas fallidas y he decidido irme. He conseguido un hombre que me ha prometido darme todo, que ha prometido darme mejor vida. ¿Se imagina usted ahora el profeta cómo se siente? Abandonado por su esposa, con 3 niños a los que tendrá que cuidar, y además empezar a predicar su propio dolor, su propio mensaje, su propia frustración. Tremenda la situación que está viviendo el profeta. Y yo voy a pedirle a la pastora que me lea el siguiente pasaje, por favor. Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios, mas no holocaustos. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
Ahí está la queja de Dios. Ahí está la queja de Oseas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esta mujer de labios me dice que me ama, pero su corazón está lejos de mí. Oseas está viviendo la misma situación de Dios. Y ahora Oseas sabe lo que siente Dios. ¿Qué se siente ante la traición? ¿Usted ha sido traicionado o traicionada alguna vez? ¿Le han engañado? ¿Le han mentido? ¿Le han abandonado? Se siente mal. Se siente un dolor profundo en el corazón. Y ahora el profeta sabe qué está sintiendo Dios con la infidelidad de su pueblo. Hay dolor, hay tristeza, hay desesperanza. Hay agonía en el alma del profeta Oseas. Y Dios le dice, lo que sientes, Oseas, es lo que yo siento. Pero continúa el asunto. Y voy a pedirle que siga leyendo los textos, por favor. Oseas capítulo 2, versículo 19 al 23. Dice la palabra de Dios. Dice... Lea primero el 2.6. 2.6 fue el que leí ahorita. Entonces 2.19. Al 2.6 dice, por tanto he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Escúcheme, Oseas trata de impedir que Gomer se vaya de la casa. Dice, yo le puse trabas para que no se fuera. Le cerré la puerta con doble llave y guardé la llave. Le di consejos. Le lloré, le supliqué que no se fuera. Pero ella no hizo caso. Se saltó por la verja. Salió corriendo. No miró para atrás. No escuchó mi ruego, ni mi llanto, ni mi consejo. Se fue. Eso es lo que pasa hoy en día con la gente cuando se trata de Dios. Dios les habla. Dios los ama. Dios los llama. Dios los pechicha, dicen en mi tierra, los consiente. Pero la gente no hace caso. La gente dice, me gusta más el placer. Conocí el placer y me agradó. Quiero vivir la vida loca. Quiero vivir sin que me pongan palos en la rueda. Quiero vivir sin que me pongan talanqueras ni trancas. Quiero escaparme y ser cual ave que vuela libre. Y así hizo Gomer. Aunque Oseas quiso detenerla, ella no se detuvo. ¿Y versículo 19 qué dice? 2:19 dice, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama, y le diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Mire, ahí está Oseas tratando todavía de convencer a Gomer para que no se prostituya. Ahí está Dios diciéndole al pueblo, mira, yo voy a hacer que los cielos te respondan y que la tierra produzca en abundancia. Te voy a bendecir, pero no te vayas, no te alejes. Sin embargo, no hay respuesta a favor ni de Oseas ni de Dios. Seguimos con el siguiente versículo. Pero Oseas 2:5 dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino,
mi aceite y mi bebida. Eso es lo que les decía. Ese era el argumento de Gomer. Oseas, iré tras a mis amantes, porque ellos me dan mi pan, mi vino, mi ropa, porque ellos me aman, me ayudan, me hacen reír, me hacen sentir mejor. Siguiente versículo. Capítulo 2, versículo 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Mire qué tremenda. ¿Sabe, hermano? Aquí hay una enseñanza muy importante para todos nosotros. Gomer poco a poco se va degradando, como toda persona que cae en pecado. Porque el problema del hombre no es falta de carros, ni falta de casas, ni falta de trabajo, ni falta de comida, ni falta de ropa. El problema del hombre es uno solo. Es uno solo. Y es el problema del rico, del pobre, del letrado, del iletrado, del pequeño, del grande, del joven, del viejo. Es un solo el problema a nivel mundial. Y se llama pecado. Ese es todo el problema de la raza humana. Pecado. El pecado es el que nos destruye. El pecado es el que nos empobrece. El pecado es el que nos enferma. El pecado es el que nos aparta de Dios. El pecado es el que nos aparta de la iglesia. El pecado es el que tiene la culpa de todas las desgracias que hay en la raza humana. De las guerras, de los desastres, de la destrucción, de los crímenes, de la rapiña, del robo. Todo tiene que ver con el pecado. Pero hay una cosa aquí. Y es que el ser humano no reconoce el amor de Dios. Y muchas veces el ser humano cree que lo que él tiene, lo tiene por su habilidad. Que lo que él tiene, lo tiene por su trabajo. Que lo que él ha logrado, lo tiene por su inteligencia, por su perseverancia, por su esfuerzo. Y sabe una cosa, no es así. Todo lo que usted tenga se lo debe a Dios. Sus canciones, su dinero, amén, su trabajo, su salud, su vida, todo se lo debo amén, a Él. amén. Todo se lo debes Amén, a Él. amén, Gloria a Dios. amén, amén. Lo que tienes y lo que no tienes es de Él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe una cosa? Oseas no solo le interpuso en el camino para que no saliera de casa. Oseas no solo la rodeó de amor y le hizo promesas para que no se fuera. Oseas no solamente le dijo que iba a cambiar su situación, pero que no se fuera, sino que Oseas, viendo la degradación y el pecado como la consumía, hizo algo que muy pocos hacemos en la vida. ¿Sabe qué hizo? El primer hombre que tuvo Gomer fue un hombre que le dio lujos, porque estaba joven y bonita, porque tenía fuerzas y alegría. Pero aquel hombre se cansó de ella y se casó con otra y la abandonó. Entonces ella consiguió otro hombre. Por eso dice, se fue detrás de sus amantes. Y luego ese también se cansó y la dejó. Y luego consiguió otro. Y ese también se cansó y la dejó. Hermanos, qué triste. Cuando uno conoce en el contexto social en que vive, mujeres que han tenido 10, 15 hombres y todos la han dejado. Y hombres que han tenido también decenas de mujeres y no son felices y no tienen ni un hijo que los ame y que los consienta. Qué triste, qué doloroso. Pero saben, el engaño es pensar que esos amantes y que ese pecado le va a proporcionar dinero o le va a proporcionar riquezas o le va a proporcionar felicidad. ¿Sabe qué hizo Oseas? Oseas siguió la vida de Gomer de lejos y se daba cuenta que cada día Gomer estaba peor. Cada día su calzado era más viejo y más roto. Cada día sus vestidos
ya no eran de princesa, eran vestidos comprados en el outlet o en la plaza pública, o eran comprados en la tienda de segunda. Y luego eran vestidos que les regalaban, tal vez raídos, rotos y sucios, porque el pecado la había llevado de mal en mal, de peor en peor, de degradación en degradación. Y Oseas, el esposo amoroso, el esposo sacrificado, el esposo que estaba recibiendo una lección grande del cielo, dice el texto que acaba de leer la pastora, que él le llevaba el pan, le llevaba el vino, le llevaba la ropa y el calzado, y le llevaba oro y plata. Y como no podía hablar con ella, se lo dejaba a su amante y le decía: yo sé que ustedes están muy necesitados, que ustedes están muy pobres, pero voy a dejarles esto acá, el trigo y la cebada, el vino y el aceite, la plata y el oro, para que no pasen necesidades. Y el hombre degenerado, que no amaba a comer sino la utilizaba, agarraba parte del dinero, se lo bebía, se lo gastaba en otras mujeres, y luego le llegaba a comer embriagado, sucio y deprimido con algo de lo que Oseas le había entregado. Pero Gomer no reconocía que era Oseas quien le estaba enviando esta dádiva. Gomer pensaba que era aquel hombre que le entregaba estos beneficios. No reconoció, dice la palabra, que era yo quien la cuidaba desde lejos. No reconoció, dice la palabra, que era yo quien le daba el pan y el vino. Así se siente Dios con el pueblo. Y no hablo de ustedes, hablo del mundo. Así se siente Dios. No reconocen que Dios es el que nos da la vida. No reconocen que Dios es el que hace que la semilla germine y produzca vida y produzca un árbol con frutos. No reconoce que Dios hace que los mares tengan peces en abundancia, igualmente los ríos. No reconocen que los cielos se surcan de aves dadas por el Rey de todo el universo. No reconocen que hay plata y oro de parte de Dios, quien dice: mío es el oro, mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. La gente piensa que es el amante o la amante. La gente piensa que es su trabajo o su fuerza, y no reconocen a Dios como el proveedor, como Jehová Jireh, como el que da la vida y da todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Esta mujer, Gomer, se fue destruyendo tanto, que llegó a las manos de